Acompáñenme a Primera de Juan. Primera de Juan. Estamos hablando de la comunión, de la oración, de cómo el Espíritu Santo nos enseña a orar. Amén. Cómo el Señor, le doy la cita exacta de Juan acá, que la estoy. Primera de Juan 1:3. Amén. Le decía, le recordaba que todas estas semanas hemos estado hablando. Dame un poquito, por favor. Sí, gracias. Hemos estado compartiendo la palabra del Señor con esta, creo que la séptima semana. Hemos estado hablando con el tema de la serie, el aspecto pedagógico del Espíritu Santo en el área de la oración. Y esperamos que estemos aprendiendo, ¿verdad? Y estemos sobre todo modificando nuestra manera de orar y pidiéndole al Señor que nos enseñe a orar en el Espíritu y a la manera de Él y conforme a su naturaleza y a su vida. Amén. Amén, iglesia. Amén. El objetivo de cada palabra es que cada palabra sea recibida, internalizada y practicada. Si no practicamos lo que oímos, consciente de que es una verdad, de que Dios nos está hablando, entonces caemos dentro del renglón de ser personas religiosas. Amén. Y eso es lo que Dios no quiere que sus hijos sean. Simples personas religiosas que escuchan pero no practican. Dios quiere que seamos hijos verdaderos, verdaderos adoradores. Amén. Una persona verdadera es una persona que no finge, que no es hipócrita, que es transparente. Amén. Que es íntegra y que practica la verdad, como dice el apóstol Juan en Primera de Juan, amén, hablándole a su hijo espiritual. Dice el apóstol Juan que él se gozaba de gallo porque era un discípulo, un hijo espiritual que caminaba en la verdad, que practicaba la verdad, como había sido enseñado. Amén. Y todo lo que Dios nos está hablando es poderoso, es hermoso y es para nuestra edificación y para nuestra transformación. Amén. Así que en Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, si usted está allí me confirma con un amén. Dice la palabra: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente, ¿está conmigo? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Así que hemos visto otras citas que nos hablan de la comunión y tenemos 3 semanas hablando solamente de este aspecto, la comunión. Y hoy seguimos hablando con el tema: la comunión es Cristo y es en Cristo. Amén. La comunión para la iglesia es Cristo y en Cristo. ¿Cuál es el tema? Es Cristo y es en Cristo. ¿Por qué? Porque la comunión nuestra con Dios es por causa de Cristo. Amén. Y también podemos saber que podemos también tener comunión unos con otros si estamos en ¿quién? En Cristo. Amén. Así que si estamos en Él, en Cristo, tenemos comunión con Cristo. Y como dice aquí la Escritura, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. En 1 Corintios capítulo 1 también dice que tenemos comunión con el Espíritu Santo. La gracia del Señor, el amor de Dios, la gracia del Señor y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Diga conmigo: la gracia de Dios, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Amén. Ese es el fluir de la vida de Dios en la vida del creyente. El amor de Dios, la gracia de Dios y la comunión
del Espíritu Santo. Pero este texto siempre me impacta, el que acabamos de leer en 1 de Juan, porque dice que verdaderamente nuestra comunión es. Diga, la comunión es. Y estamos renunciando a paradigmas religiosos y culturales que nos enseñaron que la comunión era a comer a un poquito de pan con un poco de vino, o que la comunión era orar. Amén. Entonces estamos yendo un poquito más profundo. Todas esas cosas se incluyen, pero la comunión con Dios es algo más profundo. Diga, algo más profundo. Dile al que está a tu lado, no te distraiga, porque la palabra de Dios es para ti hoy. Amén. ¿Alguien está listo para recibir la palabra? Diga, diga, la comunión es. Aquí, donde usted acaba de leer, junto a mí, en las Escrituras, el apóstol Juan, dice que nosotros, lo que nosotros hemos visto, dice él, y oído, eso le anunciamos. Ellos hablaban desde una experiencia viva con el Señor. Amén. ¿Para qué le anunciaban esto? ¿Por qué la iglesia era enseñada por el apóstol o por los apóstoles? El apóstol Juan dice que tiene un propósito ellos anunciar lo que han visto, lo que han oído, lo que han experimentado en Cristo. ¿Cuál es el propósito? Dice para. ¿Cuánto está en el texto? Vaya al texto, amados, y póngase ahí en 1 de Juan, capítulo 1, verso 3. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Está ahí? Vamos a ver, vamos a esperar a que lleguen. 1 de Juan, capítulo 1, verso 3. Llegaron. Qué bueno. Leemos otra vez. Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Diga para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, ahí lo incluye, a ellos y a Él mismo. Amén. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Diga, la comunión es. Para un hijo de Dios que se ha arrepentido, se ha convertido, le ha entregado su vida a Jesucristo, sinceramente, la comunión no será. La comunión es. Porque la comunión es más que la práctica de un rito. Es más que dedicar un tiempo para concentrarse y orar. La oración es comunicación. Amén. ¿En qué renglón cae la oración? ¿Comunión o comunicación? Comunicación. Dígalo, oración es comunicación. Amén. Así que si yo quiero comunicarme con alguien, yo le hablo. Y para hablarle tengo que formular en mi mente oraciones con sentido completo. Sea que la vaya a hablar o sea que la vaya a escribir, tengo que formular un orden de palabras. Amén. Así que es comunicación. Pero en la vida del creyente, la comunicación, la oración va a ser efectiva si entiende la realidad de que está en comunión. Porque si oro para estar en comunión, mi oración será una agonía. Saldrá con inseguridad, con miedo. ¿Me doy a entender? Pero cuando yo me sé y experimento lo que es la comunión, entonces a la oración no voy inseguro, voy confiado. Amén. Y tal vez esta mañana estoy comenzando el mensaje por donde ya tengo la culminación, pero quiero ponerle en perspectiva. Amén. ¿Por qué? Porque la primera vez que hablamos de esto, yo sé que no es fácil, porque estamos muy llenos de teorías y teologías erradas en cuanto a la oración y a esta palabra comunión. Y yo recuerdo que esa mañana, hace ya 3 domingos, que comenzamos a hablar de la comunión y dijimos que no era un rito ni la Santa Cena. Así mismo sentí como personas como que se enfriaron, casi se murieron, se iban a pasmar. Entonces yo mejor dejé y no toqué la tecla, para que no se vaya a morir alguien del corazón aquí por el efecto de la religiosidad. Pero ya no podemos seguir cubriéndolo más. Diga conmigo, la comunión es algo más profundo. Más profundo que ¿qué? Que la práctica de un rito y que decir unas cuantas palabras en oración. La comunión es algo más profundo para el Hijo de Dios
Y es desde allí, después el otro domingo hablamos del fruto, de la oración como fruto de la comunión. Porque el objetivo de estas palabras, ¿cuál es? Que oremos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿A qué Dios nos está llamando? ¿A qué? Dile al que está a tu lado, necesita orar un poco más. Tóquelo en el hombro a ver si se despierta y suelta el susto. Dígale, Dios quiere que ores un poco más. Un poco más. Poco a poquito, ¿verdad? Poco más. Pero que oremos con entendimiento. Y que oremos no sufriendo la oración, sino disfrutando la oración. Si no entiendo comunión, no voy a disfrutar la oración. Cuando piense en orar será un tormento. Amén. Y esto se compara, y lo estamos comparando con lo que es la coinonía, con lo que es la unidad entre un esposo y una esposa. Sería muy desagradable en cualquier relación, pero vamos a la que realmente representa nuestro vínculo con el Señor, que es la relación entre un esposo y una esposa. Sería muy desagradable que al tener que un esposo estar con su esposa, entrar a un momento de intimidad con su esposa, le sea un gran fastidio, un gran tormento a esa otra persona. ¿Verdad que es desagradable? Dice que mi esposo está allá en la habitación, qué tormento yo coge para allá, mejor me quedo aquí. ¿Me voy a entender? Eso es lo que no es la comunión. Porque si hay amor verdadero, interés verdadero, hablando de lo humano, entonces va a haber una intencionalidad verdadera, genuina y sincera de querer comunicarse y estar junto con el ser amado. Amén. Esto es un problema para todas las congregaciones y para todos los creyentes. Ha sido una debilidad de años. Pablo lo dijo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 8, verso 26. Hay una debilidad. ¿Cuál es? No sabemos qué orar ni cómo orar, pero el Espíritu Santo intercede por los santos. El Espíritu Santo nos ha sido dado para enseñarnos todas las cosas. Amén. Y entre ellas lo que es la oración y lo que es la comunión. Diga, la comunión es. Así que la comunión, para los que toman nota y escriben, vamos a decir, definiciones conceptuales, que no estamos hablando concepto, estamos hablando vida, pero tenemos que tener el conocimiento claro de las cosas. Amén. Comunión, lo dije la sesión anterior y vuelvo y lo reitero, es la transliteración de la palabra griega que significa koinonía. Como concepto teológico, eso es lo que significa, alude, koinonía, diga koinonía, alude a los vínculos que se generan entre los miembros de la iglesia y Dios. Dios revelado en Jesucristo y actuante en la historia por medio del Espíritu Santo. Eso es una definición un poquito compleja, pero yo se la pongo bien sencilla y fácil ahora. Diga, comunión. Comunión es el hecho de haber sido vinculados a Dios. Comunión es ser hecho por vinculación y relación directa uno con Dios. Lo repito, porque esto es enseñanza. Diga, enseñanza. ¿Qué es la comunión? Por si alguien le pregunta por ahí. La comunión es ser hechos. ¿Ser qué? Hechos. Por vinculación y relación directa uno con Dios. Eso lo confirma 1 Corintios capítulo 6, verso 17. 1 Corintios capítulo 6, verso 17 dice, si quieren buscarlo, dice la escritura, es bien corto pero medular que confirma la declaración que le acabo de dar. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Vamos a permitir que busquen la cita. 1 Corintios 6, 17. ¿Alguien tomó la definición completa? Comunión es ser hecho por vinculación y relación directa uno con Dios. Esta es la definición en el reino. Esta es la definición espiritual. Amén. No es solamente estar de acuerdo humanamente, sino que en el espíritu la comunión es algo más profundo. Amén. Y lo venimos repitiendo, lo que dice la escritura, no andarán dos juntos si no están
de acuerdo, incluye el acuerdo, claro que sí. Si Dios dice que algo es incorrecto, yo tengo que estar de acuerdo con eso y creer y afirmar que es incorrecto. Si Dios dice que algo es bueno, yo me pongo de acuerdo con Dios y con su palabra y digo que eso es bueno, que eso es correcto y lo practico y lo vivo por naturaleza. Amén. Entonces, ponerse de acuerdo, y la semana pasada decía, no puedo decir que estoy en comunión con Dios porque ore la semana entera y tenga callo en las rodillas y después salgo a mentir, después salgo a maldecir, después salgo de ese tiempo de oración a fornicar o a robar o a firmar un recibo que sé que es mentira. ¿Me doy a entender? Tengo que ponerme de acuerdo con Dios por cuanto soy uno con Él. Amén. Porque me estoy unida a Él por medio de la fe en que lo que Él dice que está bien y lo que Dios dice que está mal, y sin buscar razonamiento ni buscar excusa para no hacerlo. Entonces ahí comienza a fortalecerse la comunión. Amén. Primera de Corintios 6:17, repito lo que dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cuántos están unidos al Señor ya? ¿Cuántos le han entregado su vida? Si alguien aquí que todavía no se decide, ese es el mayor privilegio, la mayor gracia, la decisión más importante de tu vida es recibir a Cristo en tu corazón, aceptarlo como tu Señor, ser salvo. Amén. Y ahí vamos a ver esta mañana, después que hacemos esa oración y tomamos esa decisión, el proceso hermoso que sucede en nuestro interior. La pregunta es ahora, si dice el texto que los que se unen al Señor son un espíritu con Él, yo tengo que saber o recordar o descubrir, si no lo sé, cómo me puedo unir verdaderamente a Dios. Porque estar unido a Dios es lo que me dice que estoy en comunión. Reitero, la comunión no es un tiempo de oración. La comunión no es la práctica de un rito o de una formalidad de comer algo o beber algo. La comunión es haber sido hecho uno con Dios. Diga, común unión. Eso no fue fácil, siempre fue el diseño de Dios. Pero en el Edén, dijimos, una de estas semanas, enseñamos qué fue lo que pasó cuando el hombre pecó, se interrumpió ese propósito. Porque el pecado interrumpe los planes de Dios. ¿Está conmigo? Diga conmigo, el pecado interrumpe los planes de Dios. Así que Dios desde el principio que creó a Adán, lo creó para la comunión. Lo creó para ser uno con Él. Le puso el árbol de la vida para que Él comiera del árbol de la vida, pero usted y yo sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Él comió de otro árbol, de la ciencia del bien y del mal, y murió. Se desconectó de Dios, se desvinculó de Dios y perdió todo lo que Dios le había dado para que gobernase. Pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Alguien le da gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo? Él vino a pasar un proceso que también lo hemos visto en esta serie, todo con un fin: volvernos al Padre, devolvernos al corazón del Padre, devolvernos a la comunión con el Padre, volver al hombre a ese vínculo de espíritu a espíritu con el Padre Celestial. Diga, eso es glorioso. No hay en esta tierra ni fuera de ella ser que tenga el privilegio que un hijo de Dios tiene. Ser hijo de Dios es un harto honor. El decir ser hijo de Dios pesa que más que cualquier apellido de rico y de millonario en la tierra. Él es el creador. Él es el Dios de dioses, Señor de señores. Él es el eterno. Él es nuestro Padre celestial. Él es el grande de los grandes y sobre los grandes. Y usted es hijo de ese grande. Denle ese aplauso con gozo al Señor. Aleluya. Porque por lo que Cristo hizo en la cruz, fue posible ser devuelto a esa unidad, a esa fusión con nuestro Padre Celestial.
Que podamos entender que ser cristiano es un asunto de ir a la iglesia un domingo, cantar una canción y coger una clasecita en la semana. Ser cristiano es un asunto de vida o muerte, de salvación o perdición. Amén. Ser cristiano es haber recibido un privilegio sumamente alto, y reitero que no hay en esta tierra ni fuera de ella ser que tenga el privilegio que tienen los hijos de Dios. Todo ha sido creado por Dios, todo así se sostiene por causa de su vida, pero solo los hijos de Dios portan su vida. Solo Dios se imparte a sí mismo, no en un animal, no en una planta. Dios se impartió a sí mismo, viene a vivir en la vida del hombre que le cree. Y yo no sé si usted cree que eso es grande, pero para mí eso es glorioso. Eso no es poca cosa. Amén. Que podamos ver este privilegio. Diga conmigo, ¿cómo me uno al Señor? La semana pasada tocamos este tema, solo estoy haciendo el resumen de lo que enseñé la semana pasada. ¿Y cómo me uno al Señor? Por medio de la fe, por medio de creer en Él. Amén. ¿Qué nos une al Señor? Eso es otro paradigma. Usamos la oración porque la oración me va a unir a Dios. Entonces hay muchísima gente orando, y por causa de ese engaño de que ellos oran toda la mañana, que se presignan, que hacen esto, que hacen lo otro, y viven, al salir de la oración, viven su vida como se les da la gana. Entonces no pueden decir que están unidos a Dios porque oran: Señor, bendíceme, Señor, cuídame, Señor, dame. Eso no es tener una relación con Dios, ni es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios es haber sido hecho uno con Él. Y para que eso sea una realidad, yo me tengo que arrepentir de mis pecados. Alguien dígame, aunque sea de cortesía. Y tengo que aceptarlo como mi Señor. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9 al 13. Romanos 10, verso 9 al 13. Y estamos en el punto respondiendo la pregunta: ¿cómo me uno al Señor? Porque el que se une al Señor es uno con Él. ¿Lo cree? Entonces fíjese aquí la respuesta de Romanos 10, verso 9 al 13. Nos dice cómo nos podemos unir al Señor. Y dice el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿cuál será el resultado? Serás. Sigan leyendo conmigo, ya sé que están en la cita. Lean el verso 10 que dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay gente que dice: bueno, si Dios sabe que yo lo tengo en mi corazón, yo lo tengo en mi corazón, pero ya es hora que lo saque del corazón, lo saque por la boca y lo saque a la conducta. Alguien diga amén, por favor. Entonces sí, Dios sabe que yo lo amo con mi corazón, pero tenemos que confesarlo públicamente. Tenemos que confesarlo públicamente. Eso no es un invento y un capricho de los predicadores, de los pastores. Eso es lo que dice el Espíritu Santo en las Escrituras. Que si confesares con tu boca, ¿con cuál boca? Mira que está a tu lado, tienes que confesar con la tuya. Yo no puedo hacer esa confesión por ti. Amén. Hay gente que quieren: ore por mí, está bien, yo puedo orar por ti, pero la confesión que tú necesitas hacer delante de Dios para el cambio de tu vida tiene que ser personal. Ninguna oración cambia a nadie como la oración que tú haces por ti mismo. Alguien dígame amén, por favor, si están conmigo. Yo puedo orar, el que está a tu lado puede orar, tu familia puede orar, hasta ese bendito día que tú decidas orar tú mismo. Y caiga de rodillas delante del Padre y confiese tu pecado, te harte de ti mismo y de ti misma, del diablo, del mundo y de toda la manipulación del sistema, y le diga al Señor: yo te confieso, Señor Jesús. Jesús, te confieso como mi Señor. ¿Cómo qué? Él no viene a ser un adorno a la vida de la gente. Él no es el que viene a pagar todas tus deudas, a resolver todos tus problemas y a traerte el hombre de tu vida. Levanta la mano y diga aleluya. No, Cristo viene para ser tu Señor.
Eso es lo que salva a la gente. La gente quiere a Dios como un mago de la lámpara de harina. Lo floto, digo adoración, doy un diezmo en la iglesia, mando una ofrenda, ayudo a un pobre, tengo un buen corazón y creemos que Dios está obligado a resolvernos y a contestarnos todo lo que nosotros querramos. Esto no es por obra, esto no es por bondad humana, porque la mejor bondad humana delante de Dios es un trapo de inmundicia. Esto es por arrepentimiento. Hay que caer postrado ante Cristo y aceptarlo como el Señor. Un Señor es el dueño de algo más. Él es el dueño de nuestra vida. Eso significará que yo no voy a hacer con mi vida lo que a mí me dé la gana, a la hora que me dé la gana y con quien yo quiera. Porque ahora tengo un Señor. Porque ahora tengo un dueño. Porque ahora conozco que he sido comprada a precio de sangre. Dile que está a tu lado, ¿quieres seguir libre o quieres ser cautivo de Cristo? Diga, cautivo de Cristo. Amén. ¿Alguien quiere ser cautivo de Cristo? Pablo decía, yo soy cautivo de Cristo. Estaba preso en una cárcel en Roma y nunca dijo, los romanos me metieron preso. O estoy preso por estos desgraciados compañeros míos de nación que no quieren saber de mí porque predico a Cristo y ellos quieren seguir en su religión. Nunca acusó, nunca me dio Dios. Yo no soy prisionero ni de Roma ni de los judíos. Yo soy prisionero de Cristo. Antes de que Roma me apresara, me apresó porque Cristo me apresó. Cristo me tomó, Cristo me poseyó. Y por esa causa testifico de Él y por Él estoy aquí y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Alguien dice amén a eso. Diga conmigo, tengo que confesarlo con mi boca. ¿Cuál boca tiene que confesar? Diga, la mía. Hermano, ore. Estoy meditando, Dios sabe, estoy concentrado. Dice que tiene que confesarlo con la boca. Si no es mudo, claro. Si es mudo, ya el Señor sabrá la manera de oírla, ya el corazón. Pero si no somos mudos, vamos a hacer lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Que si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, usted lo leyó, lo volvemos a leer. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11. Pues la Escritura dice, lean, todo aquel que en Él creyere, ¿que en Él qué? No será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel, ¿cuánto es todo, amados? Porque todo aquel, bueno o malo, hembra o mujer, que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Alguien dice amén? Amén. Qué fácil es, en un sentido, recibir la salvación. Solo hay que creer con el corazón y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor, que Dios lo resucitó de los muertos. ¿Cuántos creen eso? Si lo creo y lo confieso, dice la Escritura que el que hace eso es salvo. Pero yo quiero recordar y poner en perspectiva que la salvación tiene varios aspectos y etapas. Y en nuestro ser, Dios nos salva, nos va salvando y nos salvará. Amén. Diga, la salvación. Dice que si tú invocas el nombre del Señor, serás salvo. Amén. Entonces la salvación incluye un proceso, amén, puntual y también lo que quiero decir, la salvación incluye un suceso en un momento puntual como tú crees, amén. En ese día, en ese momento, cosas extraordinarias suceden inmediatamente en el corazón, si lo creíste con fe real y verdadera. Pero también el Señor te mantiene o te deja también en un proceso de salvación para transformación. Para los que toman nota, la redención es parte del proceso de salvación, aceptar la redención. Y la semana pasada lo dijimos y volvemos, lo reiteramos, por los que no estuvieron aquí tal vez. Dice que la redención, que es parte de la salvación, incluye perdón de pecados, limpieza de pecados, justificación y reconciliación. Dice que la salvación, el primer aspecto es redención. Diga redención.
¿Y qué es la redención? Es el hecho y la verdad de que Cristo pagó el precio para rescatarnos del pecado y de la muerte. Amén. Cristo derramó su sangre para comprarnos. Éramos esclavos. Pablo dice, éramos reos de muerte, vendidos al pecado. Pero cuando Cristo se encarna y muere, Él derrama su sangre, y la sangre de Cristo fue el precio que Él pagó para rescatarnos. Gloria a Dios por Jesucristo. ¿Por qué la sangre? Porque la vida del cuerpo está en la sangre y era vida por vida. Un intercambio de vida. Nuestra vida perdida y dañada por el pecado, por la vida santa y pura de Cristo. Él dio su vida para rescatar la nuestra. Y eso hay que agradecérselo al Señor. Solamente por eso debemos de darle gracias al Señor y servirle de corazón. Amén. Así que la redención, diga rescate. La redención incluye pagar un precio para recuperar lo propio. Y eso fue lo que el Señor hizo, porque Adán siempre fue de Dios. El hombre siempre ha sido de Dios y será de Dios. Dice la escritura en Ezequiel, aquí todas las almas son mías. El alma del Padre y también el alma del Hijo. Todas son del Señor. Amén. Así que el diablo solamente tiene control sobre un alma que está desvinculada de Cristo y que no ha hecho un pacto con el Señor. Pero su alma pertenece al Señor. Lo que hay es que legalmente y por fe entregársela para que Él trabaje en ella. ¿Me doy a entender en esta mañana? Así que la redención incluye perdón de pecados. Diga, Él me perdona. Y de hecho, aunque lo estoy poniendo en futuro, porque si usted no cree que lo ha perdonado, debe de creer que lo puede perdonar de cualquier pecado. Pero en realidad el perdón es un hecho. Diga, Él me perdonó. Solo que tenemos que hacer nosotros, aceptar su perdón, recibir su perdón. ¿Alguien dice amén? Cuando Él estaba en la cruz y derramó su sangre y murió, allí Él proveyó perdón de pecados para todo el mundo, pero especialmente para el que cree. Y eso es lo que Dios espera de nosotros esta mañana, que nuestra fe sea renovada y que cualquier falta o pecado sepamos que Él ya nos perdonó y nosotros por la fe tomar ese perdón. ¿Alguien lo toma? No me mire así como si usted no peca, si usted no comete error, si usted es una parito. Todos en algún momento pecamos, sea de palabra, sea en pensamiento. Amén. Así que necesitamos creer y recibir el perdón de Dios. Así que dice el perdón. Perdón de pecado, limpieza de pecado, justificación y reconciliación. Todo eso lo trae la salvación. También la salvación trae algo que tiene que ver directamente con nuestro tema a tratar, con la comunión. Y es el otro aspecto de la salvación que también se manifiesta en la vida del creyente, del que cree, del que acepta a Cristo, es la regeneración. Regeneración, hemos hablado tanto de eso y ay, pastora, cambia el tema. No lo voy a cambiar. Tenemos que entender regeneración porque es uno de los fundamentos de nuestra fe. Amén. Cuando nosotros comencemos a vivir como regenerados y a crecer como regenerados, entonces el Señor nos llevará a otro aspecto, ¿verdad que sí? Pero tenemos que entender este aspecto de la regeneración con todas sus aristas, con todo lo que esto incluye, con toda la gloria que esto trae a la vida del creyente. Porque la regeneración es la cosa más gloriosa que un ser humano puede experimentar en Dios. Diga conmigo, regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es la acción del Espíritu Santo trayendo a la realidad de vida del que ha creído el fruto de la resurrección de Cristo. Voy a volver a repetirlo. ¿Qué es la regeneración, pastora? Quiero entender esto. Bueno, la regeneración es la acción del Espíritu Santo. Lo primero que tengo que entender. Después que creo, acepto a Cristo como mi Señor, lo confieso con mi boca, Dios toma el control. ¿Quién toma el control? Dígamelo con un poquito más de fe. ¿Quién toma el control? Dígale al que está a tu lado, Dios es quien regenera.
No le diga a nadie, diga muchacho, regenérate, muchacha, regenérate. Bueno, en el aspecto natural eso pudiera ser posible porque es un cambio de hábito, es un cambio de forma, pero no un cambio de esencia, de esencia. Lo que el evangelio hace no es cambiarte la forma, sino cambiarte la esencia. El evangelio no te cambia de hábito, te cambia de hábitat, te cambia de estado, te cambia de vida y te cambia de posición. El evangelio no es algo superficial, sino algo que trabaja desde adentro del hombre hacia afuera. Así que diga conmigo, Dios es quien lo hace. Diga conmigo, la acción del Espíritu Santo. ¿Alguien se abre aquí a la acción del Espíritu Santo? Levante su mano y diga, Espíritu Santo, estoy abierto a tu acción, a tu trabajo. Trabaja en mi vida, acciona en mi vida. No te detenga, vénseme. Dígale al Señor si quiere decírselo, ¿verdad? Dile al Señor, vénseme, vénseme. Vence mi terquedad, vence mi orgullo, vénseme. Vénseme, vence mi razonamiento, mi lógica, mi opinión. Vénseme, Espíritu Santo, en esta mañana. Véncenos y revélanos a Cristo. Revélanos a redención. Revélanos al Hijo. Revélanos tu amor. Alguien dice amén. Aleluya. Hoy estamos todos orando para que la acción del Espíritu Santo sea activada en cada uno de nosotros. La regeneración es la acción del Espíritu Santo trayendo a la realidad de la vida del que ha creído. Diga, necesito a Dios en la realidad de mi vida. Diga, lo necesito más. ¿Lo cree? ¿Es cierto? Entonces, ¿qué hace? Cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo entra en acción para traer a la realidad de nuestra vida presente el fruto de la resurrección de Cristo. ¿Cuál es ese fruto? ¿O cuáles son esos frutos? Diga, recreación y vivificación del espíritu humano. Recreación y vivificación del espíritu humano. Amén. Cuando nosotros creemos que es el primer paso para ser uno, que estamos hablando de comunión, para que desde esa comunión pueda orar con seguridad. No queremos orar oraciones superficiales ni erradas. Queremos orar y orar que Dios nos escuche. Y Dios no escucha al impío. Dios no escucha al pecador. Para el que se humilla y acepta a Cristo, a ese oye. Digo, eso lo dice, no digo yo, lo dice la Biblia. Que Dios, incluso leyendo esta mañana, y lo vamos a leer al final de este mensaje, Juan 17, Jesús orando dice, yo no oro por lo del mundo. Yo no oro por los del mundo. No, por el mundo Él murió y dio su vida para que el mundo ahora lo acepte y se arrepienta. ¿Alguien dice amén? Pero el Señor en su ministerio actuar en los cielos, que es intercesión, y en el de la tierra, al terminar su ministerio en la tierra, le dijo al Padre, yo oro por esto que tú me has dado. Y fue tan enfático en decir, y no oro por el mundo, sino por estos que han creído en mí, que han creído que tú me enviaste, que se han dejado trabajar, que han recibido mi yo oro por esto. Padre, guárdalos, Padre, cuídalos. No te pido que lo quites del mundo, te pido que lo guardes del mar. Y ahí está el Hijo eterno orando por lo suyo, intercediendo por lo suyo. Cristo está orando por ti. No te estreses, que oren por mí, que no oran por mí, que no van a mi casa, que no me ungen, que no me tiran. Olvídese, Cristo está en su función sacerdotal en los cielos y dice que Él intercede, vive para siempre para interceder por los suyos. ¿Para interceder por quién? ¿Por lo quién? Dale un caso que otro le diré, ubícate del lado correcto, mira a ver dónde que está, porque Cristo no va a orar por impío. La iglesia que ore para que reciban la salvación los impíos. Pero Jesús no está orando, Jesús está orando por lo suyo. Se cayó 300 años de religión. No, Él murió por el mundo. Compró al mundo y ¿qué le suministró? Perdón de pecado, limpieza de pecado, reconciliación, justificación. Él no está orando por eso, ya Él hizo eso. Ahora la gente tiene que aceptar eso. Ahora yo tengo que creer eso.
Es mi parte ahora. Y Señor, ora por mí. Señor no va a orar por nadie impío, por nadie que no lo quiera, por nadie que no lo honre, por nadie que no lo respete, por nadie que no recibe su palabra. Cristo no está orando por eso. Ni aunque se llame cristiano. Diga, ay, ¿y yo qué pensaba? ¿Seguimos o no vamos ya? Porque la alabanza me entregó temprano, parece que quiere temprano. ¿Está conmigo? Es jugando. Diga conmigo, Cristo no está orando por impío. ¿Está conmigo? Entonces, el Señor tiene una acción y trae su accionar en aquellos que se han arrepentido, en aquellos que creen. Quiera el Señor y todos los que estemos aquí nos estemos arrepintiendo y estemos creyendo en Él. Porque entonces es verdad que la acción del Espíritu está sobre ti, está sobre nosotros. ¿Y qué está haciendo el Señor? Trayendo, el Espíritu Santo trae a realidad, le dije, a los que han creído el fruto de su resurrección. ¿Cuál es el fruto o el beneficio o la bendición, como usted quiera ponerlo, de la resurrección de Cristo? Dice que cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él, según Romanos 6:6, para que nosotros ahora andemos en vida nueva. ¿Para que andemos en qué? Así que el fruto de la resurrección, usted lo dijo, pero quiero que se involucre conmigo en esta palabra, es recreación y vivificación del espíritu humano. Le pregunto y usted me responde, ¿cuál es el fruto de la resurrección? Recreación y vivificación del espíritu humano. ¿Y cómo eso se da? ¿Cómo esta recreación? Porque Dios no tiene que rehacer. Usted sabe que cuando nosotros creemos, Dios nos hace de nuevo. ¿Usted ha escuchado alguna vez la frase nacer de nuevo? ¿Cuántos la han escuchado? Levántame la mano lo que ha escuchado esa palabra, nacer de nuevo. Amén. Diga nacer de nuevo. Es a eso que se refiere recreación, nacer de nuevo. Y dice Jesucristo, le enseñó a Nicodemo que si él no nacía de nuevo, no podía ni ver el reino ni entrar en el reino. Juan 3. Así que el nacer de nuevo es la obra de regeneración. Y la regeneración, le explico, es la acción del Espíritu Santo trayendo a realidad el fruto de la resurrección de Cristo, que es recreación y vivificación del espíritu humano. ¿Cómo Dios hace eso? Él lo hace por medio de la impartición de sí mismo en el creyente. Por medio de la impartición de sí mismo en el creyente puede nacer de nuevo o ser regenerado. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo, recreados, vivificados. ¿Quién lo hace? Diga, Dios lo hace. Ahí está aquí. Gracias, perdón. Gracias. El Señor es quien nos vivifica. El Señor es quien nos recrea. Amén. Al Él impartirse Él mismo en nosotros. Entonces dice que cuando somos renacidos o recreados y vivificados, nuestro espíritu humano, por la impartición de sí mismo en nosotros, Dios ahora es uno con el hombre. Esta es la clave, hermano, de la comunión. La regeneración es la clave de la comunión. Lo digo. La regeneración es la clave de la comunión. Porque ahora por la regeneración, el creyente es hecho uno con Dios. Y es por la obra de regeneración que somos mezclados con Dios. Nuestro espíritu. El que se une al Señor, ¿qué es? ¿Cuánto? Un espíritu con el Señor. ¿Es glorioso eso? Cuando somos regenerados, fíjese el proceso, porque ahí no se cae por paracaídas. Usted lo recibe en un instante por la fe, pero a Cristo le costó, al Padre le costó caro y a Cristo le costó muy caro el llevar al hombre a este estado, para que el hombre reciba esto. Amén. Nosotros lo recibimos por fe, fácil, en un instante recibimos todo esto que implica la redención.
Amén. Perdón de pecado, limpieza de pecado, justificación, reconciliación. Se oyen palabras fáciles, pero son cosas profundas, extraordinarias que Cristo trabajó, porque eso es la gracia de Dios. La ley es el hombre trabajando para Dios, pero la gracia es todo lo contrario. Es Dios obrando, trabajando para el hombre. Fíjense qué cosa, diga conmigo, la gracia es grande. En la ley yo lo tengo que producir, pero en la gracia Dios lo produce. Por eso es que nosotros ahora en Cristo somos llenos de gracia. Amén. Dice que Cristo estaba lleno de gracia y de verdad, y la iglesia ha recibido la gracia. Hemos sido salvos por gracia. La gracia es Cristo mismo impartido como vida en nuestro espíritu. No hay mayor gracia que esa. Esa es la esencia de la gracia. Diga: Dios está en mi vida. La regeneración es la clave, porque por medio de la regeneración somos mezclados y somos hechos uno con Dios. Y cuando somos uno, hechos uno con Dios, entonces ahí se da, dígame qué. Gloria a Dios, denle un aplauso a Cristo. En verdad eso fue para Cristo, en verdad. Déselo. Cuando soy mezclado con Él. ¿Y cómo llegué ahí a esa mezcla? ¿Cómo me uní al Señor? Porque creí. ¿Creyó? ¿Hemos creído? Y como creí, lo acepté en mi corazón. Y eso implica que me arrepentí de mi pecado. Y como me arrepentí de mi pecado, el Espíritu Santo vino, se movió, se manifestó instantáneamente en mi corazón. ¿Y qué hizo? Me perdonó los pecados. Dios me limpió los pecados. Dios me justificó. ¿Qué significa eso, pastor? Explícamelo otra vez. Sencillo, que Él te justificó, te declaró libre, inocente y sin culpa por causa de lo que Cristo ha hecho. Y como Dios ahora te ve así, ahora tú puedes volver al corazón de Dios, puedes reconciliarte con Dios, porque Cristo te ha justificado. Y ya justificado y reconciliado, ahora el Espíritu Santo sigue trabajando. ¿Y qué hace? Nos regenera. ¿Y qué hace? ¿Y qué implica la regeneración? Que Dios, ¿qué? Se mezcla, se une con nosotros, se hace uno con nosotros. ¿Y cómo una persona regenerada que ha recibido la vida puede volver a enlodarse en el pecado? ¿Puede hacerlo? ¿Usted sabe lo que es estar mezclado con Dios? Mezclado con el Dios Santo. Por eso es que nosotros tenemos que entonces cuestionarnos nuestra conversión. Perdón si alguien se ofende con eso. Y no es para poner duda, sino que nosotros tenemos que saber, y cuando estamos en Cristo, pedirle esto al Señor, que se exprese. Porque la regeneración, recuerda que es una obra soberana y espontánea de Dios, por su gracia, amén. Ahora tú puedes decir: Señor, regenérame, Señor, regenérame, Señor, regenérame. No, eso yo no estoy diciendo que ore por eso. Le estoy diciendo que crea verdaderamente. Dios no dice: ora para que yo te regenere. Dios te dice: arrepiéntete de tu pecado, apártate de tu maldad, recíbeme como tu Señor, y entonces yo te voy a regenerar. Porque recuerde que la regeneración no es un trabajo del hombre. No es que yo me esfuerce, no es que ahora yo me aguante. Ay, yo me aguanto, yo estoy viendo todo lo que me gusta y me aguanto, pero yo quiero hacerlo. No. Cuando alguien es regenerado, el gusto por el pecado y por el mundo se le va. Se le va. Cuando tú estás frente a un regenerado, no es que no va a ser tentado, no es que no puede ser movido en algún momento, pero es que le estoy diciendo, cuando alguien ha sido regenerado, que Dios se ha mezclado con ese espíritu, el diablo te puede tentar, pero vas a temblar, vas a dejarle la ropa como hizo José, mejor en la mano de aquella mujer, y vas a correr desnudo, pero no te vas a entregar a la iniquidad ni al pecado. Mejor estás dispuesto a que te maten, a que te mueras. Pierdo el trabajo, pierdo mi familia, pierdo casa, pierdo todo, pero no pierdo a Cristo. No pierdo esta vida gloriosa. No la arriesgo, Todo el que arriesga lo que ha recibido de Dios
necesita arrepentirse verdaderamente. Ha estado en la iglesia, ha compartido con el cuerpo, pero nunca ha sido parte real de Cristo. ¿Estás conmigo? Porque cuando Cristo se te imparte como vida, dice la palabra que la simiente de Dios está en nosotros y que aunque quiera pegar no puede. ¡No puede! Y si peca, se corre rápido como el pez cuando lo sacan del agua. Usted lo saca un ratico del agua y lo pone ahí. Usted ve que ese pez agoniza porque el oxígeno, la vida de ese pez está en el agua. Sí, un creyente puede tener una debilidad, sí, puede caer en algún pecado, pero inmediatamente, si ha sido regenerado, si Dios se le metió por dentro alguna vez en su vida, va a correr rápido para las aguas otra vez. Se va a meter en Cristo otra vez. Se va a arrepentir de verdad otra vez. ¿Alguien me entiende lo que digo? Que está a tu lado, algo, di algo. Si eres regenerado, ten una actitud. ¿Está conmigo? Diga regenerado. Entonces, un regenerado coqueteando con el pecado. Un regenerado fornicando y adulterando. Un regenerado robando y matando. ¿Quién te dijo eso? Eso es imposible. ¿Cuál es la oración entonces? Si acepto al Señor y he creído y me he arrepentido y tengo batallas, entonces yo tengo que rendirme. Espíritu Santo, tú eres el que me cambia. Tú eres el que me transforma. Espíritu Santo, es tu obra en mí. Porque esta carne maldita me quiere llevar al infierno, pero Cristo murió para llevarme a la presencia del Padre. ¿Usted me está escuchando lo que estoy diciendo? Usted no puede quedarse pasivo a lo que quiere el mundo, lo que quiere el diablo, lo que quiere el pecado, lo que quiere el amigo, lo que quiera su gusto, lo que quiera su carne. No. Si ha sido regenerado. Todo lo que estamos definiendo es si ha sido regenerado. Porque si no valora eso, no va a valorar nada en la vida. ¿Estás conmigo? Diga regenerado. Diga soy uno con Dios. Creyentes, iglesia, eso es algo glorioso. Amén. Cuando hemos sido hechos uno con el Señor y tenemos comunión, es cuando el Espíritu vivificante, el Cristo resucitado, glorificado y ascendido, se imparte en nosotros como vida, hasta llegar a ser nuestra vida y nuestro vivir. Diga que Cristo sea nuestra vida, pero también nuestro vivir. Amén. Cuando estamos en esa lucha con nuestra carne, a pesar de ser hijos de Dios, la oración debe ser: Señor, que se manifieste la realidad de tu regeneración en mi vida. Amén. Que tú en mi vida sea más grande que todo lo que rodea mi vida. ¿Cuántos van a orar al Señor en este día? Y en los días que vienen tenemos que sincerarnos con el Señor y pedirle al Señor que su obra bendita se exprese en nosotros. Y Él lo va a hacer si oramos con fe. Dios se expresa porque Él quiere hacerlo. ¿Alguien dice amén? Hay una pregunta aquí. ¿Cuántos están conmigo todavía? ¿Cómo sucederán las dos últimas manifestaciones mencionadas? ¿Qué fue lo que dije? Que Cristo sea, Él se imparte como nuestra vida para Él llegar a ser nuestra vida y nuestro vivir. Cristo quiere ser nuestra vida y nuestro vivir. Entonces hay una obra que Dios continúa haciendo en la vida del que cree, del creyente, porque hoy yo le estoy hablando y oro también para que todo el que todavía no ha vivido esa experiencia la viva desde hoy en adelante y nunca pare. Dice que por lo próximo que el Señor sigue haciendo en la vida del que cree, después de regenerarlo, es una obra de transformación. ¿Qué hace? Transformación continua. El Espíritu Santo continúa realizando su obra por medio de los procesos, quebrantamientos y tribulaciones. Lo voy a volver a repetir. Diga, ahora el Señor sigue trabajando conmigo. ¿Lo cree? ¿Cuántos son salvos? Diga, soy salvo. Si todo el que ha creído a Cristo, amén, que cree en Él, que lo ha confesado, que cree que Él es el Señor viene a su vida. Pero ¿a dónde? Diga, a mi espíritu. Ahora el reto de Dios es transformarnos el alma. Amén. Sí, suena reabundante. Bueno, monotemática. Pastor, usted es monotemática.
Sí, el Señor ha trabajado en nuestro espíritu y está en nuestro espíritu, pero Él quiere transformar nuestra alma. ¿Y qué usará, pastora? Oh, el Espíritu sigue trabajando. Y ahora va a usar los procesos, quebrantamientos y tribulaciones. Esas tres cosas van a jugar un papel importante, porque el Espíritu Santo ahora lo va a usar de forma relevante como instrumento de formación. Diga, procesos, pruebas, tribulaciones. No solamente eso, también viene la transformación por causa de la palabra de verdad, porque no, para ser transformado por Dios, no todo el tiempo tengo que pasar por un proceso, por una prueba, por una tribulación. Si usted es un hijo obediente, que está escuchando la palabra de verdad y usted está dispuesto a obedecer, usted se evita la tribulación. ¿Está entendiéndome? Sí, Dios va a usar la tribulación, los procesos. No hay que orar por eso. De que hay gente que no ora, de que yo no oro por paciencia porque la paciencia produce prueba. Olvídese, aunque usted no ore, la prueba va a venir. Más vale que cuando venga tengamos paciencia. ¿Está conmigo? Entonces, porque la gente malinterpreta ese texto. La paciencia que produce prueba. No, la palabra original es que produce constancia. La prueba produce constancia, no prueba. Mal traducción de la Reina Valera. La prueba produce constancia, fortaleza, perseverancia. Eso es lo que quiere decir ese texto. Cuando somos probados, conocemos un aspecto de Dios que antes no conocíamos. Dios, tenemos un problema de sustento, un problema económico. Dios obra, Dios abre la puerta, Dios trae esa intervención divina en su soberanía y en su gracia. Ahora conozco a Dios un aspecto que no lo conocía, como mi proveedor. Estoy enferma, Dios me sana, ahora lo conozco, no solo como mi salvador, ahora lo conozco también como mi sanador. ¿Alguien me está entendiendo? Cada prueba deja un elemento de Dios impregnado en tu alma. Lo voy a volver a decir. Cada vez que pasa por una prueba y eres fiel y lo supera, algo de Dios se queda impregnado en tu vida. Algo de Dios se queda impregnado en tu alma. Alguien dice amén. La prueba son el instrumento para transformarnos, porque nosotros pensamos que somos buenos, que somos perfectos, y siempre nos estamos victimizando y todos los demás son desgraciados y nosotros somos los buenos. Pero permítame decirle que nosotros, el ser humano, no es bueno. Necesita a Dios por dentro. Y a cada uno Dios sabe cuál es nuestra debilidad. Amén. Y ahora en Él nosotros le damos la legalidad para que nos transforme. Y todas esas cosas que no son agradables delante de Él, Él va a usar el cincel de la prueba, del proceso, para quitar esos abscesos que no dejan que Cristo sea visto. Quebrantamiento, tribulación, serán relevantes. No se desespere. Aguante. ¿Alguien dice amén? Dile que está a tu lado, aguante, sea fiel. Que cuando salga de este proceso, algo fresco de Dios se te impregnó en el alma. Alguien dele gloria al Señor en esta mañana. ¿Cuál es el fin de los procesos de la prueba? Conformarnos a la imagen de su Hijo. O sea, darnos la forma interna y externa de nuestro Señor Jesucristo, para que así el mundo lo logre ver a través nuestro y el Padre sea glorificado. Y como última etapa de la salvación está la glorificación al final del tiempo, cuando Cristo regrese por nosotros para estar siempre con Él. Dios nos salva, Dios nos está salvando y Él nos salvará. Pero todo comienza y termina en Cristo. Todo inicia con la comunión con Él y por la fe y la rendición a Jesucristo. Amén. ¿Por qué estamos reiterando todo esto que estamos hablando en esta mañana? Que tal vez mucho de eso ya lo he hablado. Porque estamos hablando de oración. Estamos siendo llamados a orar, mis amados. Debemos aprender a orar desde la perspectiva del nuevo pacto en Cristo, desde el entendimiento claro de lo que he recibido en Él por la fe, para no orar en error y para no pedir lo que ya me han concedido.
Amén. Porque un hijo de Dios que ha pasado por todo este proceso y que ahora está posicionado y está regenerado y Dios está en su vida, ahora no viene a orar como un peticionario, como un mendigo, sino que viene a orar como un hijo heredero. ¿Alguien dice amén? Diga, hijo heredero. La oración en la vida de los hijos de Dios debe ser algo natural. Como dije, ¿algo qué? No forzado, no mecánico y no con intereses egoístas, meramente humanos, sino como Cristo dijo, como Jesucristo lo enseñó, para que el Padre sea glorificado en nosotros y no nosotros glorificados. Amén. Dice Juan 14:13. Oiga qué lindo dice, apunte la cita y oiga lo que dice. Juan 14:13, hablando Jesús de la oración, y dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Lo voy a volver a repetir porque me ministra mucho este texto. Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis. ¿Cuánto vamos a pedir al Padre? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Ese todo está condicionado a que lo que pidamos sea conforme al carácter de Cristo, a la vida de Cristo, a la naturaleza de Cristo y al propósito de Cristo. Eso es lo que significa orar en mi nombre. Orar en mi nombre no es un cliché, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No, no, no. Orar en mi nombre que esté, Dios dice que esté conforme a mi propósito, a mi carácter, a mi esencia, a mi dignidad, a mi sustancia, a mi vida, a mi naturaleza. Eso lo vimos en el primer mensaje de esta serie. Amén. Pero ¿con qué fin? Dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, dijo él, lo haré para que el Padre sea glorificado. Todo lo que Dios nos va a responder en la oración será siempre para que el Padre sea glorificado. Amén. No para que nosotros no ahora digamos, no, eso fue porque lloré, porque yo ayuné, y nos demos ahora, ¿verdad?, esa pompa. No, no, no. Todo lo que oremos, que sea conforme al propósito de Dios, que sea el tiempo de Dios y esté conforme a su vida, naturaleza y diseño, Jesús lo va a responder. Y cuando Él dé la respuesta a esa oración, recordemos que no es simplemente para animarte, ni engrandecer tu humanidad, ni engrandecer tu fe, ni el acto de tu oración. Todo lo que el Señor responde a sus hijos es con un objetivo: que el Padre sea conocido, que el Padre sea glorificado, que el Padre sea visto, sea conocido y expresado. ¿Alguien dice amén? El valor de entender la verdad. ¿Cuál es el valor de entender la verdad de la comunión? Diga conmigo, genera confianza. ¿Cuál es el primer beneficio de entender la comunión con Cristo? Esto me genera confianza en la oración. Confianza, seguridad, santificación, gratitud. Repito la pregunta y la respuesta otra vez. ¿Cuál es el valor de entender la verdad de que estamos en comunión con Cristo? Porque genera confianza, seguridad, santificación, gratitud y por ende mayor dependencia. Y esta dependencia se expresará en una comunicación fluida. ¿Cuántos dependen de Dios? El que depende de Dios tiene una vida de oración. ¿Está aquí? ¿Ve dónde llegamos? Si usted y yo dependemos de Dios, lo primero que vamos a hacer antes de cualquier movimiento o decisión, ¿qué será? Orar. ¿Perdón? Orar. Ay, no me lo diga así con esa hambre. ¿Cómo es? Orar. Diga, orar. Diga, yo dependo de Dios. ¿Y cuál es la primera señal de una gente que depende de Dios? Ora. Ora. ¿Verdad, Vero? Ora. Sabiendo lo que aprendimos. Dios no oye al pecador, Dios no oye al impío, Dios oye a lo suyo. Así que tengo que asegurarme que cuando ore, Dios me escuche. ¿Cómo me aseguro? Creo en Él. ¿Alguien dice amén? Lo recibo como mi Señor. Diga conmigo, me aseguro de que Dios me oiga. ¿Cómo? Creyendo en Él, aceptándole en mi corazón,
Haciéndolo mi Señor, así me aseguro de que cuando ore no sea saliva vacía que salga. Que no esté cerrado el oído de Dios. Me aseguro que Dios me oiga. ¿Cómo? Creo a Cristo. Lo hago y lo recibo como mi Señor. Amén. Pastora, ya usted lo dijo. Sí. Me aseguro de que Dios me oiga. No me confío de que porque yo ore Dios me está oyendo. No, yo me aseguro por la fe. ¿Y cuál es mi seguridad? Creo en Él. Lo acepto en mi corazón. Sé que Él es mi Señor. Él es el amor de mi vida. Él es mi Salvador. Él es mi Redentor. Él es quien me justifica y me justificó. Él es todo para mí. Desde esa mente yo oro. ¿Cómo qué? ¿Como mendiga? Como hija. Recreada. Vivificada. Renacida. Regenerada. Impartida con su vida. Posicionada en los cielos, en lugares celestiales. Tiene que estar a tu lado. Amén. Desde ahí voy a orar. Desde esa mente. Desde esa posición. No diga, Señor, si tú quieres, ya tú sabes, aquí estoy yo, miserable, yo, desgraciada, yo. No, así no ora un hijo. Así no ora un hijo. No. Un hijo ora posicionado. Un hijo ora confiado. Ay, Señor, ¿será que Dios me oye? Yo como que pensé mal, como que hice algo mal, entonces tengo miedo a la oración. No, pero un hijo que sabe que ha sido redimido, sabe que la sangre lo limpia de pecado. Así que la culpa la resuelve rápido. Porque yo puedo orar. ¿Por qué no puedo orar? Que tengo un bloqueo. El que tiene bloqueo para orar es porque no cree en Cristo, ni cree en su obra. Cuando usted se ha arrepentido de su pecado y cree en la obra de Cristo, sabe que Cristo derramó la sangre para perdonarte los pecados y limpiarte los pecados. Por tanto, si hay algo mal en mi vida que no esté acorde con su naturaleza y su propósito, yo lo resuelvo rápido con arrepentimiento, no con culpabilidad. Yo no voy para la iglesia porque mira ahora que yo fui, ahora yo no voy a orar porque el Señor no me va a oír. Suelta esas ridiculeces de la carne y del viejo pacto. Crea en la sangre lava, la sangre perdona, la sangre cambia, la sangre, diga la sangre. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, pero diga algo, men. Diga la sangre. Hay poder en la sangre. Así que cuando el enemigo le va a pedir, a decirme, tú no puedes orar porque mira lo que tú hiciste. Y tú vas a pedir, y tú te vas a atrever a pedirle eso a Dios después de lo que tú pensaste. Y yo voy a decir, sí, le voy a pedir porque Él es mi papá. Nada me puede separar del amor de Dios, ni tribulación, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, porque estoy ligada a Él. Estoy ligada a Él. Estoy ligada a Él. De espíritu a espíritu somos indivisibles, inseparables. No porque yo me esfuerzo, sino porque Él me dio su gracia. Él me dio esa gracia de regenerarme. Y esto es poderoso. Tengo confianza. Oro con seguridad. Me santifico porque tengo comunión. Cristo está en mi vida. Vivo con esa realidad presente. Yo no, para acá no voy porque Cristo está en mi vida y Cristo no va para allá. ¿Está conmigo? Eso no lo hago porque Cristo está en mi vida y Cristo no lo haría. Vivir con la conciencia de que soy uno, de que tengo una comunión. No, cuando yo me ponga en comunión. Entonces usted vive el trabajo todo el día fuera de comunión. ¿Y cómo es eso? ¿Sabe qué significa que usted pierde la comunión? Que se desvinculó de Cristo, que ya dejó de creer en Él. Porque lo que me vincula a Cristo es la fe. No es la oración, es la fe. Entonces hay gente orando con incredulidad. ¿Tienen comunión? Hay gente orando con miedo y temor de que Dios lo fulmine cuando vaya a orar. Dígame, ¿tiene comunión? Está perdiendo su tiempo, hermano. Porque lo que me pone en comunión es la fe. ¿Fe en qué? En mi fuerza, en mi pureza. No, fe en su obra. Fe en su obra. Fe en su sangre. Fe en su muerte, fe en su resurrección, fe en su espíritu, fe en la vida que me impartió. Aleluya. Diga fe. Pero no es fe en mi fe. Diga que Dios no te responde porque tú no tienes fe. Dios no responde porque no es su voluntad. Porque aunque tú no ores, lo que sea tu voluntad, Dios lo va a hacer. ¿Cuántas cosas no han sucedido en su vida
que usted nunca pensó. Y te dice, yo nunca pensé que Dios me abriera esa puerta. Yo nunca pensé que iba a estar. ¿Y cuándo oraste? Nunca, pero era el propósito de Dios. Porque la voluntad de Dios está por encima de tu oración. Levanta la mano y diga aleluya. Porque por eso que nosotros no podemos relacionarnos con Dios basado en necesidad y en gustos personales, sino basado en que todo está suplido en Cristo, en la sabiduría de Dios. Dios sabe para dónde me lleva, Dios sabe lo que me da, Dios sabe lo que me quita. Y yo lo único que quiero es tener una comunicación con Él para saber su voluntad, para saber qué no mover, qué sí mover y depender de Él y mantener mi vínculo con Él fluido. Pero no es para manipularlo, no es para yo obtener cosas. Diga, no oro para obtener cosas. Porque la oración ese no es el fin, obtener cosas. Todo lo que Dios quería darte ya te lo dio. Dile al que está a tu lado, ay, ¿y yo qué pensaba? ¿Qué te dio? Todo te lo dio en una persona. Si Él nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Qué quiere la gente? Cosas. Ábreme la puerta, dame la visa, dame el novio, dame la muchacha, que me den la beca, que nadie me guille un ojo, que nadie se meta conmigo. Cosas. No, así no se ora. Aleluya. Diga conmigo, he sido hecho uno. Y eso me ayuda a santificarme. ¿A qué? A cuidarme, dónde voy, qué hago, qué hablo, con quién me relaciono. ¿Qué va a producir también en nosotros el entendimiento de que estamos en comunión con Cristo? Diga gratitud. Y la gratitud produce dependencia. La gratitud produce dependencia. Y la dependencia se expresa por medio de la comunicación fluida. O sea, orando. ¿Verdad que sí, Grini? Orando, Grini. Esto de manera personal debe entenderse y darse porque así la iglesia, el cuerpo, es beneficiado con la comprensión, comunión y comunión de cada uno. Repito esto que tal vez la pasé muy rápido. Diga, la comunión tiene que entenderse. Nosotros de manera individual tenemos que entender esto. Somos uno con el Señor. Hemos sido regenerados. Estamos vinculados al Señor. ¿Alguien dice amén? Esto es de manera personal. Tengo que creerlo. Soy uno. Tengo comunión con Él. Puedo orar con confianza, con seguridad, con fe, con amor. Porque si cada uno individualmente lo comprende, sabe que de esta comunión de cada uno con el Padre, por medio de Cristo, entonces se va a gestar otro tipo de comunión que es el objetivo de Dios, que es la comunión en el cuerpo, la comunión en la iglesia, la común unión unos con otros. ¿Alguien dice amén? Nadie que no tenga comunión con Dios puede tener comunión con su hermano. Lo voy a volver a repetir. ¿Usted quiere ver dos gente ladrándose, peleando, tirándose los pañitos al sol, discutiendo? Sean cristianos, sean hermanos de la iglesia o familia cristiana, competencia, envidia, divisiones. Esas dos personas no han entendido, no que no han sido regeneradas, pero no han comprendido el efecto y la razón por la cual Dios los salvó y los regeneró. Porque Dios nos salvó y nos justificó, reconcilió y regeneró con el fin de impartirse en nosotros. De que Cristo está en nosotros, ¿verdad que sí? ¿Pero para qué? Para que ahora en Cristo, nosotros en Cristo, ¿y Cristo dónde? Ahora todos nosotros. José está en Cristo. Y la pastora Nancy está ¿en quién? En Cristo. Y yo estoy en Cristo y Hansel está en Cristo. Y Sara está en Cristo. Amén. Y Lidia está en Cristo. Y todo lo que estamos aquí, estamos en Cristo porque Cristo es nuestro punto de reunión. Porque Cristo es nuestro punto de comunión. Si alguno de nosotros no se va de la iglesia, o vamos a declararlo conforme al lenguaje correcto,
no deja de congregarse, sigue siendo parte de la congregación. Porque para ser parte de la iglesia tiene que estar en Cristo. Pero no voy para allá. Pero no se va de la congregación. Pero se desvincula de su hermano. O tiene enemistad con su hermano. O no pasa a su hermano, que no lo pasa de por allí. ¿Está visto gente que dice que no me pasa? Yo sé que aquí no hay de eso. Eso para la gente que lo va a ver. Aquí ya nosotros superamos esa etapa. Gloria a Dios, aleluya. Grande es la fe. Entonces, eso es señal de que no ha entendido regeneración. Y que se sale de Cristo. ¿Cómo una persona evidencia que se ha salido de Cristo? Desvinculándose del cuerpo. No, que yo estoy en Dios aquí en mi casa, no, que yo estoy en Dios allí en mi trabajo, no, que yo estoy... No. Si no soportas el cuerpo y no hay vínculo con el cuerpo, escucha, no tienes vínculo con Cristo porque Cristo está en su cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia está reunida en Él. Así que Cristo y la iglesia son uno. Entonces yo no puedo decir que estoy en Cristo, pero estoy fuera, desvinculada del cuerpo. ¿Me doy a entender la dinámica de esto? Para yo asegurar mi permanencia en Cristo, hablando de fe, ¿verdad? Todo por fe. Tengo que evidenciarlo con mi amor y mi permanencia en el cuerpo, en la iglesia. No en este salón, hermano, entiéndase. En la conexión, en el vínculo con mis hermanos. Con mis hermanos. Bueno, decir amén no es tan fácil, pero dile que está a tu lado. Si te sale de la iglesia, o sea, si te desvincula del cuerpo, dígaselo así suavecito, si te desvincula del cuerpo, te sales de Cristo. Porque el suministro de Cristo, ¿sabes sobre quién está? ¿A quién Él envía el suministro? ¿A dónde llega el suministro de Cristo? Al cuerpo. ¿Vía de qué? ¿Quién es Él? Él es la cabeza del cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. ¿Quién es el cuerpo? Y Él es la cabeza del cuerpo. Así que Cristo, la cabeza, o usted, la cabeza, la cabeza es una persona y su cuerpo es otra. No, cabeza, hombro, extremidad y todo es uno. Diga uno. Diga comunión. Así que yo tengo que entender mi comunión con Dios. Porque esta comunión con Dios me hace entender que en Cristo hemos sido reunidos y tengo que tener comunión con el cuerpo. Y eso se lo voy a dejar ahí, voy a terminar esta mañana para que usted lo medite. Diga comunión con el cuerpo. Hay que orar ahora por el entendimiento de la comunión. Amén. Porque si estoy en Cristo y tú estás en Cristo, todos estamos en Cristo. Y eso es lo que nos une. No estar en la iglesia, como decimos, no es venir a un culto, no es sentarse en el mismo salón lo que nos une. Lo que nos une es estar en. Así que no importa la denominación, no importa la iglesia, no importa el espacio, no importa el país. Si está en Cristo, somos uno. ¿Alguien dice amén? No importa dónde estemos, ni con quién estemos, lo que tenemos que asegurarnos es que estamos en Cristo. ¿En quién? En Cristo. Hay que orar por esto. Con esto cierro esta mañana. Filipenses, mire cómo oraron Pablo y oró Jesús. Con estas dos oraciones cierro. Filipenses capítulo 1, verso 4 y verso 5. Filipenses 1, 4 y 5. Diga, necesito vincularme a la iglesia. Amén. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, hermano, lo que usted busca la cita, le sigo hablando. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Él viene a nuestra vida, Él nos une a su cuerpo inmediatamente. Inmediatamente. Amén. Porque inmediatamente yo entro en comunión con Dios por la obra de regeneración. En Cristo hemos sido reunidos. Todo el Padre lo reunió en Cristo. Lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, todo ha sido reunido en Cristo. En Él y para Él. Así que todos nosotros, al aceptar a Cristo, somos parte de la iglesia, parte de su cuerpo.
parte de su casa. Amén. Y el llamado es que ahora tenemos que ser uno. Tenemos que ser un cuerpo, bajo el gobierno de una sola cabeza, tener comunión con Cristo para tener comunión con el cuerpo, porque si no tengo comunión con el cuerpo, es algo que va y que viene, entonces me será imposible tener comunión con Cristo, ¿entiende? Una cosa va a la otra y la otra lleva a la siguiente. Filipenses capítulo 1, verso 4 y 5. Si está ahí me dice amén. Diga, léalo por favor, ayúdeme. Esta es la oración del apóstol y él dice, siempre en todas mis oraciones rogando. ¿Rogando cómo? Dice él, con gozo por todos vosotros. ¿Por qué oraba él? Por vuestra comunión en el evangelio. ¿Alguien dice amén? Amén. Comunión, diga comunión en el evangelio. Así que yo tengo comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo, porque he sido hecha uno por la obra de regeneración. Pero ahora esta comunión va a producir en mí una comunión en el Evangelio con mis hermanos. Diga comunión en el Evangelio. Pablo oraba para que la iglesia de Filipo entendieran que ellos tenían que vivir en comunión en el Evangelio de Jesucristo. Y Jesús oró por esto. Juan 17. Se lo mencioné ahorita y ahora vamos allí porque con esto culminamos esta mañana. La oración de Jesús es una oración que en poco ha sido respondida ¿por qué? Porque está incluida ahí la voluntad del ser humano. Dios quiere, Cristo quiere, pero el ser humano también tiene que querer. La iglesia tiene que querer y tiene que orar como oraba Pablo para que podamos tener comunión en el evangelio, que podamos congregarnos, que podamos amarnos, que podamos cuidarnos, que podamos vincularnos. ¿Alguien dice amén? Que seamos intencionales, amados, que nos afirmemos en la casa de Dios y como casa de Dios que somos. Pero cuando digo la casa de Dios hablo de manera corporativa, que nos afirmemos en ser parte activa del cuerpo de Cristo, porque la vida fluye en el cuerpo. Cristo todo lo hizo para hacernos su cuerpo, su casa, su morada, su iglesia, por medio del cual Él quiere gobernar en este planeta. 17, Juan 17. Y espero que todos estén ahí. Eso si quiero me gustaría que me lo proyectaras, por favor. Para los que no tienen Biblia puedan leer. Pero los que tienen Biblia, lean en el libro, por favor. Los que tienen su Biblia física o en su dispositivo. Juan 17 dice, la oración del Señor antes de la cruz. ¿Estamos ahí? Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como me has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y esta, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Aleluya. ¿Cuántos quieren vivir para glorificar al Padre en la tierra como Jesús? Aquí da implícito, tenemos que acabar la obra que Él nos ha dado para ser iglesia. ¿Alguien dice amén? Verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste,
y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, por los 12. Aquí entramos nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, que también ellos sean uno. ¿En quién? En nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún,
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre. ¿Puede leerlo conmigo todos? Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo haré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Póngase de pies, amados. Ella nos edifica, nos retan, nos impulsan, nos alimentan, nos nutren, nos fortalecen. Oramos como Cristo oró en esta ocasión. Yo les he dado tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Todo lo demás que oímos son mentiras, pero tu palabra es verdad. Tú viniste en la persona de Cristo para redimirnos, para justificarnos, para reconciliarnos, regenerarnos y ponernos en comunión contigo, para que vivamos para glorificar a Cristo y para glorificar al Padre. Que podamos entender el misterio de la comunión contigo, para que oremos con seguridad, con confianza, con fe, y oremos tu voluntad. Pero también para que entendamos que tenemos que tener comunión con tu cuerpo, porque tú y tu cuerpo son uno. Somos uno contigo y tú eres uno con nosotros. Tú eres uno con el Padre, Padre uno con Cristo. Y nosotros en Cristo y el Padre en nosotros y nosotros en el Padre. Es que hay una unidad, una fusión, una mezcla hermosa, poderosa. Todo para que seamos uno, Señor. Todo para que dependamos de ti y te glorifiquemos. Levante su mano, dele gracias a Dios.